Alfredo, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? Bueno, Bueno, ayer tuvimos oportunidad de definitivamente se despejaran algunas dudas sobre qué pasaba con la política económica y probablemente, digamos, con la política en general después de las elecciones, ¿no? El presidente hizo una conferencia de prensa. Yo me gustaría decirte dos cosas. Por esta hora, uno encuentra en los medios el grupo de personas que dice, bueno, esto es un cambio, es un punto en que cambia la Argentina, y encuentra otros que dicen esto es la profundización de un ajuste salvaje que nos entrega a las fauces del imperialismo, cosas por el estilo, ¿no? En realidad lo que dijo Macri no es para tomar ninguna de esas dos conclusiones. Y lo más probable es que al final, como muchas veces ocurre, la realidad y la verdad esté bastante más por el medio que en estas posiciones extremas. Yo creo que la presentación que hizo, que sin lugar a dudas estuvo muy bien estudiada y demás, son afirmaciones de carácter muy general. Nosotros hemos dicho en el programa que Argentina necesita que haya un territorio de consenso para tener políticas que excedan el mandato de una gestión, digamos, de manera tal que esto parece bueno y razonable. Pero convengamos que por ahora son títulos y que avanzar en esos acuerdos va a tener su complejidad, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que el presidente consideró importante decirle a los gobernadores, a los empresarios, a los legisladores, a algunos universitarios, etcétera, en la reunión que tuvieron. Y aclaremos que mientras nosotros estamos grabando, el programa va a salir a las 22. Claro, Duhovne va a Antes hablar. de eso, Duhovne va a dar alguna precisión sobre uno de los temas que es muy importante, que está vinculado a la política tributaria. Exactamente. Le voy a pedir al director que ponga la primera de las placas que hemos preparado, donde están básicamente, me parece que se puede dividir en tres conjuntos en tres dimensiones, lo de los consensos a los cuales aspira el presidente. Uno que es en general sobre temas fiscales, el segundo que tiene que ver con el mercado de trabajo y el sistema previsional, y el tercero que tiene que ver con la calidad institucional. Esos son los tres ejes, digamos, donde se aspira a llegar a consensos con todas las partes que han sido convocadas. Claro. En la siguiente imagen vamos a ver, en relación específicamente al tema de responsabilidad fiscal, básicamente lo que dijo el presidente fueron tres cosas. Hay una cuestión que es importante que dijo, que fue que no se puede pensar, ya lo había dicho hace algunas semanas, no se puede pensar que la estrategia de gradualismo fiscal, esto de ir reduciendo el déficit gradualmente, y por consiguiente, en la medida en que no se quiere emitir, financiarlo con endeudamiento, que esa no puede ser una estrategia permanente. Entonces, la idea naturalmente es que se va a intentar reducir el gasto público. Reducir el gasto público es más fácil decirlo que hacerlo. Un porcentaje muy importante del gasto público, por ejemplo, es el gasto previsional, de manera tal que ahí hay una tarea que seguramente va a significar una discusión además con los gobernadores. Claro. Porque cuando se habla del gasto público consolidado, nacional, provincial y municipal, bueno, hay una parte en que corresponde a los gobernadores, ¿no? Así es. Entonces seguramente vamos a ver aparecer algún instrumento similar a experiencias anteriores que ha habido de acuerdos fiscales o de pactos fiscales, etcétera, ¿no? El segundo punto es bajar la presión fiscal. De nuevo, existe un cierto consenso con que Argentina tiene una presión fiscal muy alta. Ahora, el problema de bajar la presión fiscal es que si yo bajo la presión fiscal, entro en contradicción con el objetivo de bajar el déficit, ¿no es cierto? Eso es una dificultad. Desde que asumió Macri, la presión fiscal ha bajado más o menos 2 puntos, pero de todos modos Argentina tiene un nivel de presión muy alta, ¿no es cierto? Entonces, lo que seguramente vamos a ver allí es una buena discusión entre los gobernadores, entre la nación, diciéndole, suprímame impuestos que son distorsivos, el caso típico es ingresos brutos. Y los gobernadores diciéndole, bueno, pero si yo suprimo ingresos brutos, no me pida al mismo tiempo que equilibre las cuentas públicas. De hecho, hoy, lo hemos dicho en un programa pasado, la situación fiscal de la nación es más frágil que el del agregado de las provincias.
En el medio de eso va a haber al menos dos discusiones muy complicadas. Una de ellas va a ser que va a comenzar a discutirse cómo se distribuyen los recursos, aunque yo creo de que no va a haber ley de coparticipación, que es virtualmente imposible hacer esa ley, a menos que la nación cediera parte de sus ingresos para aumentar la masa coparticipable para las provincias, y eso es poco probable que lo haga con un déficit primario de 4 puntos del producto. Pero digamos que el camino sería intentar llegar al equilibrio fiscal. La otra discusión que es imprescindible es una discusión de lo que se suele denominar correspondencia fiscal, es decir, quién presta determinado servicio y quién tiene los recursos para prestarlo, ¿eh? Debería haber más correspondencia entre los recursos y la prestación, no que haya alguna jurisdicción... Salud, educación, por ejemplo, es ese cargo de las provincias que el Estado tiene que poner debería de tener, claro. Debería haber más correspondencia claro. fiscal. Entonces digo, este núcleo de discusión tiene que ver con una cuestión de fondo que es cuál es el estado en el cual la sociedad argentina está pensando. Claro. Y a mí me da la impresión que esa es una discusión que política, que excede obviamente lo que pueda decir cualquier especialista en finanzas públicas, y me parece que es una cuestión que no está muy saldada, ¿eh? Todavía no está muy claro cuál es el estado que realmente quiere el gobierno y quieren los ciudadanos, porque definido eso, surge inmediatamente la pregunta de cómo se financia ese estado. Claro, ¿no? claro. O sea que acá va a haber una discusión que van a intervenir gobernadores, seguramente académicos, especialistas, y por supuesto, y afortunadamente, el Parlamento Nacional, donde se va a hacer la discusión. Porque final. La modificación del sistema tributario, el presidente dijo dos cosas interesantes ayer sobre el sistema tributario. Uno, que quería un sistema tributario con más equidad. Argentina tiene un sistema tributario que es muy regresivo, se hacienda mucho en los impuestos indirectos. Y la segunda cuestión, que el sistema tributario no castigue el empleo ni la producción. Es decir, impuestos complicados como son, por ejemplo, el impuesto que popularmente se llama impuesto al cheque, es un impuesto que atenta contra el objetivo de bancarizar la economía. Claro. Entonces, es probable que allí haya alguna modificación. ¿Lo van a poder suprimir? Y no, probablemente no. Se tomará cuenta de ganancias, por ejemplo. El problema es que ese impuesto lo generó Cavallo, no se no se tocó más, porque en la medida que el Estado se fue ampliando y fue cada vez más grande, evidentemente no había forma de poder sacar eso y sin generar recursos por otra vía, ¿no? Y nosotros hemos mostrado los datos de gasto público consolidado que pasaron de representar 24% del producto a principios de siglo, digamos en el 2002, 2003, a representar 40 puntos del producto. Bueno, esto yo creo que va a ser una cuestión que nos va a tener ocupados en discutirla bastantes meses por delante, ¿no? En lo inmediato seguramente se va a discutir lo que Duhovne, por estas horas que está saliendo el programa al aire, ya habrá anunciado en materia tributaria. Sí, señor. El siguiente punto, digamos que está en la siguiente imagen, es el tema del mercado de trabajo y previsión. Bueno, el objetivo del gobierno, y sería el objetivo de cualquier gobierno, es tratar de que haya más trabajo formal. Y bueno, para que haya más trabajo formal, de lo que se habla es de la posibilidad de blanquear los trabajadores informales, para lo cual el gobierno deberá darle algún incentivo al que tiene personal trabajando en negro, digamos, para que lo ponga en condiciones. Pero bueno, eso también hay que mirar con cierto cuidado, reducir las cargas que castigan el trabajo, digamos el empleo. Bueno, obviamente requiere una consideración sobre el punto que sigue, que es la cuestión previsional. La cuestión previsional se ha anticipado alguna información porque el presidente dijo que en realidad la idea fundamental es que no haya tantas diferencias por actividades en la edad a la cual se jubila y tratar de llevar todo hasta los 65 años. Digamos que hasta ahora la tranquilidad es que no han dicho que se vaya a aumentar la edad jubilatoria en general. Pero hay muchas actividades que por la propia naturaleza de la actividad tienen la posibilidad de jubilarse antes. Pero el cambio que proponen concretamente significa un ahorro, dicen aproximadamente 5.500 millones de pesos para el gobierno. Sí, bueno, lo que hay que ver es cuáles son las actividades que efectivamente, por razones tecnológicas o por las que fuera, hoy se puede abandonar la idea de que se retiren antes. Claro.
Ahí hay un tema... a discutir bastante complicado. Bastante complicado. Y allí también, en el tema del mercado de trabajo, el gobierno, digamos, me parece que no quiso tensar demasiado la cuerda con los sindicatos. Dijo, somos de la idea de que haya sindicatos fuertes, que haya actividad transparente en los sindicatos, y en ese sentido creo que algunos sectores del sindicalismo hasta pueden estar de acuerdo en que no haya tanta diversidad de sindicatos como se han generado en el... Bueno, va a estar Pedro, el inspirador de las seguramente él organizaciones, conoce más en detalle. Bueno, y la tercera cuestión es esta que hemos adelantado aquí, calidad institucional, que básicamente son 3 reformas que están íntimamente ligadas, ¿no? Judicial, política y electoral. Sí, y en lo judicial, bueno, la novedad, digamos, fue... Estaba justo en el momento. Estaba en ese momento que se fue la procuradora, o se va a fin de año. Creo que al sistema jurídico no le debe haber resultado demasiado simpático alguno de los ejemplos que dio el presidente, como ser el horario de trabajo. Ahora, el presidente omitió algo que valdría la pena que se discutiera, porque se habla de vez en cuando, que es el tema de impuesto a las ganancias. Eso no lo mencionó el presidente. Bueno, va a estar Juan Carlos Vega, pero Vega la encuesta que nos puede decir también con seguramente respecto a ese tema, el impacto que tiene. Y en materia electoral, que la idea esta del voto electrónico y demás da la impresión, hay varios cuestionamientos a eso. Bueno, ya hoy salieron a descartarlo. A mí me parece que se van a inclinar por la boleta única. Exactamente. Claro, la boleta única, porque además el tema este del voto electrónico y demás, ha habido algunas pruebas que han mostrado la posibilidad de que tenga fallas, eventualmente que sea vulnerable, ¿no? Así es. Bueno, quisiera terminar con unos números, porque esto está bien, los títulos, ¿no? Pero hoy todos hablan de los títulos, pero me gustaría mostrarte unos números. A ver. En la siguiente placa vas a ver, en este gráfico que le voy a pedir al director que pongamos, en la siguiente, en realidad esta es la anterior. Esta es la anterior. Me gustaría mostrarte un número que es el indicador del estimador mensual de la actividad económica. ¿Te acordás cuando estamos a principio de año, todo el mundo decía de la crisis y demás, y nosotros decíamos, cuidado que la economía se va a recuperar, mucho más lento de lo que cree el gobierno como consecuencia de su política monetaria probablemente, pero se va a recuperar? Bueno, ahí tenés la evolución hasta agosto, y claramente mayo, junio, julio y agosto tenés en la comparación interanual el estimador mensual de la actividad económica es un aproximado muy cercano del Producto Interno Bruto, ¿no? Ahí ves que la economía claramente... 6 meses consecutivos. Sí, muestra un signo de recuperación, ¿no? En la siguiente está el sector que aparentemente más le costaba reactivar, que es el sector industrial, y que está en el siguiente gráfico que le voy a pedir al director que lo ponga. Ahí está. Ese es el estimador mensual de la actividad industrial. Le costó un poco más, pero ya hace 4 meses que tiene un crecimiento interanual positivo, ¿no? Y el siguiente, digamos, este es el más difícil. El que primero reaccionó fue la construcción. Así es. Ahí tenés esos 6 meses en los cuales, si uno compara agosto contra agosto del año pasado, la construcción está 13 puntos arriba, o sea, un crecimiento rápido. Estos son datos lindos. Déjame que te muestre uno que no es tan lindo, que es la siguiente placa, y que no tiene que ver con los discursos, que tiene que ver con la inflación. Esa es la mala noticia del mes de septiembre, 1.9, de lo cual ya hablamos y dijimos que quizás el programa de metas de inflación del Banco Central ya no alcanza para parar la inflación. Y te muestro por último unos datos de la preocupación del sector público. Claro. Ahí tenés a septiembre de este año, la variación interanual de la recaudación nacional fue 33%, mientras que la del gasto primario, es decir, antes de atender los servicios de la deuda, fue solo del 18%. ¿Qué tiene eso como consecuencia? Lo que vemos en la última placa, que es, yo diría, lo que lo entusiasma al ministro. En esta placa que va a poner ahora el director está el resultado primario, menos 2.2%. Recordemos, ese es el acumulado de enero a septiembre, que la meta de déficit primario para el año 2017 es 4.2. 4.2. Es altamente probable que la meta no solo se cumpla, sino que dé un poquito más abajo. Esa es la parte, digamos, que lo entusiasmaría, creo yo, al presidente que está tan preocupado con el problema del sector público. Lo que no está claro
Ayer no se dijo nada sobre eso. ¿Cuáles son las chances de que efectivamente se termine dominando la rebelde inflación argentina? Eso es lo más importante de todo. De eso no se habló. Y es un tema que nos va a tener ocupados, yo creo, todo el año que viene. Alfredo, ¿nos encontramos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Dale.